¿Certeza de muerte? ¿Mínima esperanza de éxito? ¿A qué esperamos? Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a The Dwarves o Los Enanos. Vamos a jugar a este juego porque me lo ha regalado Cavalon. Ya sabéis, Cavalon me regaló el Overlord, que fue el anterior juego que habéis visto, el análisis anterior que habéis visto. Y me regaló también este juego, que es bastante más caro, así que se lo agradezco a Cavalon. Y este juego, tengo un problema con este juego, ¿vale? Me ha encantado, el juego me ha encantado, me parece un juegazo, pero resulta que lo he estado jugando varias horas y tal, y me he ido a mirar a los análisis que tiene este juego por internet. Y resulta que muchos de los análisis le ponen un 6 o un 6,5. Y digo yo, ¿qué cojones pasa aquí? Y es que resulta que el juego te invita a pensar que es otra cosa al principio y luego no es tanto, ¿vale? Es un juego, es el típico juego que le vas bajando la nota conforme avanzas en el juego, ¿sabéis cómo os digo? Me recuerda mucho a Arcania, ¿vale? Arcania, madre mía, qué juegazo, y al final del juego quería pegarme un tiro en el pie. Pero bueno, este juego es parecido, solo que no al nivel de Arcania, ¿vale? No baja tanto como Arcania, que lo tenéis por aquí, el Let's Play de Arcania en el canal. Estaréis viendo ya imágenes del juego o algún vídeo que ponga, pero creo que este juego hubiera sido mucho mejor si hubiera tenido un formato mucho más abierto, ¿vale? Quien lo haya jugado sabe cómo es, sabe cómo funciona, vas por un tablero, tal, tienes encuentros random. Creo que si esto hubiera sido de mundo abierto, bueno, no todos los juegos tienen que ser de mundo abierto, pero Are you sure about that? algo en plan, yo qué sé, Sacred. ¿Os acordáis de Sacred? Imágenes de Sacred, por favor. ¿Os acordáis de Sacred? Si este juego hubiera sido como Sacred, tío, hubiera sido la puta polla, chaval. Pero la puta hostia. Pero no es así, ¿vale? Es un juego, es una especie de juego de tablero con encuentros que ni siquiera son random, son encuentros por defecto. Jode un poco. Creo que es una genial idea, pero creo que no llega al nivel de decir, hostia, qué sobresaliente, tío. Pero a mí me encanta, ¿vale? Yo lo he jugado y la verdad es que me gusta bastante. Está en español, los textos en español, tiene subtítulos y poco más. Y la dificultad tiene dificultades muy fácil, normal y difícil. Yo juego en difícil, es difícil, ¿eh? Es difícil, es de estos juegos que tienes que pausar, ¿vale? La acción, como, yo qué sé, Baldur's Gate, por ejemplo. Pues es de esos juegos y tengo que pausar. O sea, no en difícil yo al menos soy incapaz de jugar sin pausarlo, ¿vale? Tengo que ver lo que está pasando en pantalla. Y otra cosa que no me gusta es la IA. Voy a darle palos a la IA, lo que viene siendo bastante. Pero bueno, vamos a ver el vídeo de intro. Fracas made us from stone to protect Girdlegard. Against orcs, ogres, and all the other beasts of Tion. We are the guardians of Girdlegard. We are the children of the divine smith. We are the dwarves. Pausa el juego en cualquier momento pulsando espacio. Bueno, sí, no hace falta que os explique el tutorial, ¿vale? Os voy a enseñar cómo se juega. El problema es que es tan difícil, así que tengo que pausarlo para que veáis un poco cómo va, ¿vale? Esto es el juego, ¿vale? El juego es así, si os dais cuenta, tiene un esquema muy parecido a, no sé, a un RPG occidental clásico, ¿sabéis? Vista isométrica, pausa, táctico, ¿sabes? Igual. Pero yo la verdad es que cuando empecé a jugar me esperaba un RPG, digo, hostia, esto va a tener inventario, esto va a tener armadura, va a tener armas, esto va a ser la hostia. Pero el nivel de RPG como tal, de equiparse, de subir niveles tal, es más bien pequeño, ¿vale? Es más un juego de acción táctica que un RPG táctico, ¿vale? Creo, al menos esa es la sensación que a mí me ha dado. En fin, tenemos que... La IA es mala, pero ahora mismo llevamos a 1, así que la IA es buena porque lo manejamos nosotros, el control. Cuando llevas a varios es basura, ¿vale? Tenemos varias habilidades, si os dais cuenta, te pone... ¿Veis los escuditos estos azules que hay debajo? Los escuditos estos son lo que gasta, ¿vale? Esto es lo que tiene el personaje. Tengo 6 escuditos. Y pues esto, por ejemplo, gasta 3. Es un golpe poderoso. Esto es una carga hacia adelante. Y esto es un salto de nano de combate. Pues gasto 3. Y esto se regenera conforme matas.
Conforme matas, vas regenerando escuditos de estos azules. Como veis son muchos enemigos, pero es que hay muchos enemigos, ¿vale? Bueno, aquí me va a ir explicando todo, pero bueno, ahora os lo voy explicando yo. Básicamente me ha dicho que haga esto. ¡Pum! Y que le pega a todo Dios. A tomar por culo, ¿lo veis? Y me da uno de... He gastado 3 al saltar. He gastado 3, he matado 1 y me ha dado un escudito de estos. Me falta rellenar 2. Creo, si no recuerdo mal, se regeneraba con el tiempo también. ¿Puede ser? Como veis, los ataques no quitan nada, ¿vale? Quitan poquísimo. Lo que quita un huevo son las habilidades especiales. ¡Pum! Y a tomar por culo. ¿Veis? La diferencia de daño entre el golpe normal y la habilidad especial es un puto huevo. El juego es difícil. Aparte hay fuego amigo. Si hago esto le doy a mi compañero. Mira, lo vamos a probar. ¿Veis? Le doy a mi compañero y le quito un huevo de vida. Es decir, el fuego amigo, no sé, en el resto de dificultades no tengo ni idea. En fin, en este simulador de Gimli lo más importante es tenerlos a todos juntitos, ¿vale? Es como... no sé, la batalla de las Termópilas de 300. Pues esto igual, ¿vale? Asegúrate de tener a todos juntitos y en un espacio muy pequeño. Porque normalmente siempre lleva a 2 o 3 enanos o a un enano y te vienen 20 enemigos, ¿vale? Tus personajes son súper fuertes contra uno, pero se ven fácilmente rodeados y te van quitando vida poco a poco. ¡Pum! A tomar por culo. Mira, aquí podría hacer perfectamente una carga así y hacer... ¡Ah! ¡Tomar por culo! ¡Soy Dios! Pero el problema es que así no se juega, ¿vale? Tengo que ser un poco más táctico. Un poco matar a la gente. Mira, ves saltar aquí en medio. Si salta mi pavo. Mirad esto, tío. ¿Veis cómo le da el salto? He usado el salto, pero no lo ha hecho. ¿Veis? Esto es lo que digo de la IA. Vale, ¿recordáis lo que dije de Dragon Age Origins? Que los personajes... La IA era mala porque se quedaba trancada muchas veces, o me seguía cuando no tenía que hacerlo, o sobre todo que se quedaban atrancados en una piedra en el suelo. Vale, pues este juego es el doble. El personaje se queda atrancado en la nada, ¿vale? Muchas veces tus acciones no se hacen porque el personaje está parado y le tienes que dar a la acción otra vez. Es horrible, tío. Y a veces ni entran. O sea, mirad mi personaje. Hace media hora que le he dicho que salte, pero bueno. Voy a saltar aquí en medio porque le den por culo. ¡Uah! ¡Soy un puto enano, joder! La habilidad especial consume puntos... Bueno, sí, esto lo he explicado yo antes. Ah, se regeneran con el tiempo, ¿ves? Sí, se regeneran con el tiempo, pero muy poco, ¿eh? Realmente lo que te da mierda de esta, lo que te da escuditos azules es matar orcos. O sea, matar enemigos. ¡Más por culo! Estos son los objetivos. Lo de aquí abajo, o sea, aquí debajo del juego pausado pone orcos eliminados, 26 de 60. Siempre en cada combate, siempre te pone un objetivo. Mata a 20 elfos, mata a 20 monstruos, mata a 20 tal. Escápate con este enemigo, llega a este punto, mata al capitán este, ¿vale? Siempre pasa esto. Hasta que no terminas esto, la cinemática no te salta. Pero bueno, vamos a seguir matando a orcos. Ahora mismo el problema es que no puedo hacer nada. O sea, me están dando la de Dios. De hecho, voy a tener que marcharme de aquí enseguida. ¿Ves? Porque me están dando la rehostia de palo. Understood. Glandolin, a present from the workshop. Vale. Ve al cofre y haz clic en cuanto aparezca en el símbolo. Vale, estos son objetos usables, ¿vale? Hay pociones y cosas del estilo, ¿vale? Ah, I'd be happy to pass on this present to the greenskins. La vida, como veis, no sé si lo estáis... Bueno, ahora mismo parado no, pero la vida, no sé si lo veis, se regenera súper rápido, ¿vale? A ver, las bombas se usan así. El problema es que están muy pegados aquí. A ver. La cámara tampoco es que sea lo mejor posible. A ver, las bombas me las han dado para echarlas aquí y tirarlos por el precipicio, porque las físicas del juego son bastante buenas. Los empujas, es decir, los enemigos no te dejan atrancado, te dejan atrancado otras cosas. Es curioso, ¿vale? Porque mirad, el personaje avanza moviéndose y pegando.
Pero son otras cosas las que te dejan atrancado en My el What are you doing sitio. here? Giselbert Ironeye, the father of the Fifthling clan, has not been on the front line of battle against the creatures of Tion for many cycles. The king surveys the battlefield and the defenders with a grave expression. We are too few. This you know as well as he does. But there will be no reinforcements arriving. Hundreds of brave warriors La lie narrativa es inside the buenísima, fortress chaval. dying. The illness is running rampant. It brings weakness and death. Stay at your posts. Be as steadfast as the granite of which we are made. Nothing can break us. Vrakas is with us. Y aquí me explican cuando tengo a dos personajes. Normalmente llevas tres, ¿vale? En la historia principal llevas, al menos el tiempo que yo he jugado, llevabas tres. What? A ver, esto era... ¿Cómo era? Este que tenía. Esto era... Vale, este era el martillo. Bueno, el caso, vamos a pegarnos. Come here, you! Adelante. Y lo primero que voy a hacer va a ser tirar una granada. A ver, aquí en medio. Para ver si tiro alguno. A los ogros no los puedo eliminar porque son bosses. Como veis, tienen la barra morada, son distintos. Pero al resto sí los puedes eliminar con golpes certeros o algo así. Ah, bueno, sí, puedes dar varias órdenes. Es decir, pulso el espacio y por ejemplo hago así. Digo, a ver, quiero dar esta orden. Yes? Y con este quiero, yo qué sé, atacarle a este, ¿vale? Y ya automáticamente cuando lo dé al espacio, pues hacen su movimiento. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer ahora, el objetivo, nos lo han cambiado. Tenemos que cargarnos estos dos ogros y después tenemos que cargarnos las catapultas que están aquí atrás. Así que vamos allá. Puedo darle en tiempo real, como veis. No hace falta que le dé el espacio. Quiero decir, las habilidades se pueden usar en tiempo real. Vale, ya me he cargado los dos ogros. Y ahora vamos a ver si puedo tirar una bomba aquí y tirarlos a todos a tomar por culo. ¡Pum! ¡Ah! On my way! Yo soy un puto enano de Not possible right now! Cago en la hostia. ¡Enano de combate! Be off with you. Es tan difícil, ¿eh? Es tan difícil cuando... A mí me llegaron a... No me llegaron a matar, pero tuve que alejarme para que se regeneraran. Es decir, si ves que te matan, te la dejas con los héroes y se regeneran enseguida, ¿vale? Pero cuando jugué para probar el juego, casi me matan, tío. Y ahora, mira, ahora apenas me han bajado la vida. Porque una vez que aprendes a jugar, ya es súper distinto. Porque ya entiendes de qué palo va el juego, ¿sabes? Es que te quitan muy poco, ¿vale? Normalmente te quitan muy poco. Pero el problema es que son muchos. Siempre son tantos enemigos. Es decir, oye, ¿siempre hay tantos enemigos? Siempre hay tantos enemigos. Son muchísimos. Yes? ¡Son 200, Rubius! ¡Enano de combate! Come here, you! A los que están derribados le haces insta-kill, ¿vale? Las habilidades de derribo son bastante buenas, porque al derribar, pues lo dicho, haces un clic y lo matas. ¡Enano de combate! ¡Pum! Derribado todo. Charge! Ya, muerto. Venga, tú también, muerto. Venga, tomad por culo. El problema es que tardan un segundo o dos en levantarse. Hammer time. Come here, En you! cuanto se carguen las catapultas, ya se acaba el tutorial. Pero mientras tanto están saliendo orcos. Estos personajes no son los principales, ahora me van a dar a otros. El único problema es el fuego amigo, tío. El fuego amigo me jode un montón, porque tienes que llevar mucho cuidado. Porque tú tienes a los enanos muy juntos, ¿vale? Normalmente no tienes compañeros, o sea, son solo tus 2 o 3 enanos. Charge! Pero intentas llevarlos a un sitio donde les puedan hacer poco daño. Mirad esta posición, ¿vale? Esta posición, por detrás no me puede atacar nadie. Y solo por delante me puede atacar un par. Vale, pues esto en el juego es obligatorio prácticamente hacerlo. Buscarte una posición para... ¿sabes? Bueno, vamos a matar ya esto. And stay dead! These are the ones who attacked us in the tunnels. We suffered great losses beating them back. Come here and I'll split you like a straw, you treacherous elf. In his fury, the old king radiates a ferocious power,
that none of Citalia's children could withstand. But the slight, willowy being sitting astride the shadow mare just grins down, mockingly. You are mistaken. We are Alpha. We are here to destroy the elves. All peace-loving beings here in Girdlegard are under our protection, and you cannot open the gate that has barred your path into Girdlegard since the creation of the world. Not us, but perhaps one of your kind. This cannot be. Silence, you fool! Vrakas, forgive me for what I am about to do. Quickly! In formation! You must hold them back until I close the gate! Y me vuelven a dar el control. Y a tomar por culo. Ahora tenemos que aguantar, creo. Sí. Este es de aguante ahora. Vamos a tirar aquí la granada. A ver si tiro alguno al capullo. Sí, he tirado unos cuantos. Bueno, bastante sencillito, ¿eh? Pero, repito, al empezar es bastante complicado. Sobre todo cuando no tienen ni idea de lo que pasa en pantalla, es bastante complicado. Después ya, como veis, es bastante sencillo. A ver, vamos a ver la dificultad para que se vea que es tan difícil, ¿vale? Que no lo he bajado. Enano de combate. Look at me. I am Sinthras, the Reaper of your death. I will take your life, and the land will take your soul. Get out of my sight, pointy ears, and let me delight at the closed gate a little longer. The gate may have closed, but when you rise again from the dead by the power of the land, you will be one of us, and you will open it. Never! My soul belongs to Vrakas. No. Your soul now belongs to the land, and henceforth you will belong to it forever. Now die, and return. Then hand us Girdlegard. You're a perfectionist, Tungdil Bolafar. I've got a reputation to uphold. If you can't rely on the metalwork of a dwarf, what can you rely on? Bueno, tiene decisiones en plan... Sí, en plan RPG occidental clásico, pero tampoco se notan mucho. Por cierto, no sé de qué material estará hecho la armadura de los enanos, pero me parece, que para atravesar placas con un cuchillito, me parece que hace falta bastante fuerza, ¿eh? Por no decir que es imposible. Puede ser que sea imposible, lo digo porque el elfo ese blanco, que se supone que son los albos, que más adelante nos enteramos de quiénes son, y de lo que hacen, no sé qué tipo de metal utilizan, pero me parece que... o cuánta fuerza tienen, pero me parece que para atravesar unas placas así de fácil, me parece que necesita bastante fuerza, ¿eh? Pero bueno, va. ¿Qué puedo hacer por ti? What can I do for you? For me, nothing. It's Lot Yonan. He wants to see you in his study. In your mind, you go through all the recent incidents that might have annoyed the Magus. Apart from a few little squabbles with his famuli, nothing worth mentioning happened since the incident with your beard. You nod. Okay. Todo está súper bien narrado, los diálogos son súper buenos y todo eso. El problema de este juego radica en el gameplay. Todo en el gameplay. No hay problema alguno con la historia. You look dreadful. What a charmer. The maid gives you an ironic, reprimanding scowl. Ikana has been crying half the night. When you were teething, I carried you around the vaults. You played with my beard and I sang you to sleep. Frala smiles.
She's heard this story many times before. That was 23 cycles ago. But I'm quite sure you didn't sing. You might have grumbled a bit. If what you've read about the dwarven lifespan is true, it'll be another 300 sun cycles and more before you are called to the Eternal Forge. The certainty of one day having to witness Frala's death already burdens your heart. I'd better not keep the Magus waiting. See you later. There's goulash for dinner. A ver, ¿puedo abrir el inventario o todavía no? No, vale, sí puedo, vale. El personaje va subiendo de niveles y al subir de nivel gana stats, vida, creo que gana vida total y talento. Los talentos los puedes escoger de acuerdo a esto, ¿vale? Como mucho puedes llevar 3 y tiene relaciones con los personajes que lleva, es decir, más confianza o menos. No tengo ni idea para lo que sirven las relaciones, o no recuerdo, si me lo han explicado no lo recuerdo muy bien. Pero bueno, básicamente cada enano tiene su pasiva y sus habilidades, aunque las habilidades son las mismas, también te digo. Es decir, golpe del herrero, un poderoso golpe que tumba a algún enemigo y los lanza hacia atrás. Vale, pues ahora después te dan 2 enanos que tienen más o menos las mismas habilidades, ¿vale? Siempre son todas casi iguales. En fin, tengo oro, que hay comerciantes, pero los comerciantes solo te venden... Es decir, no hay piezas de armadura ni armas, solo hay avalorios o amuletos, ¿vale? Solo hay de eso. Lo único que te puedes equipar es un amuleto. Y ya está. Y hay pociones también que puedes comprar. Las provisiones, esto lo explicaré después, porque cuando viajas, el mundo es como un tablero, ¿vale? Budokai 2 o el Fighter Z, pues eso, es un tablero. Y cuando viajas, el personaje come provisiones. Está bastante guay. Esto podría parecer un poco en plan Diablo o lo que sea, pero no, ¿vale? Porque yo le doy al espacio y te señala cosas para aprender sobre el lore. There was a time when you could hardly lift the heavy hammer. Now you barely notice it anymore and it feels like an extension of your arm. Smithing is in your blood. Está súper bien. Todo el tema que tiene que ver con desarrollo de la historia, todo eso, está súper bien hecho. Súper bien. Me encanta la narrativa de este juego. There are apparently dwarves who have never seen the sky. And you too feel more comfortable when you have rock over your head. If only you didn't long to see more of the world, a longing that grows stronger with every year. El juego va de que a este lo van a mandar a la aventura, ¿vale? El Hobbit... ¿Habéis visto la película del Hobbit? Un viaje inesperado, lo mismo. This is where you swung the forge hammer for the first time 30 cycles ago. No one taught you the craft. It was enough for you to watch Lot Yonan's old smith at work. Whenever the workshop was empty, you practiced and quickly mastered the craft with ease. Hey, groundling! Come to the kitchen, we need you. Jolison, a 4th degree famulus and your favourite foe among the students of magic, gives you a disparaging glance and disappears without waiting for your reply. Vamos. Tangdale! Quick! Or the goulash will get burnt! You immediately recognise what the problem is. A chain running over a pulley for positioning the cauldron is detached from its mounting and the cauldron stuck in the fireplace. It's a heavy load and none of the famuli, who feel superior even during kitchen duty, dare do anything. They might burn their fingers, or even get a bit dirty. Bueno, básicamente esto es para esto. Es una misión. Esto es una explicación de misión secundaria. It'd be a waste of goulash. And I'm hungry. Here, hold this. Repara eso. Podemos putearlo, por ejemplo. Do you remember when you dyed my beard with some magic spell? I had to shave it off. You stroke your beard, which is unusually short for a dwarf. Damn it! Ah, it's heavy! The young human forces through his pursed lips, letting the pot sink a little. Don't you dare ruin my goulash, boy! The cook with beefy forearms glares at the young man, and after a brief moment, he tries harder. With as much concern in your voice as you can muster, you say, Oh, no, this doesn't look good. You're pleased to notice he's dripping with sweat. I'll get you back for this, groundling! Y lo reparamos.
Son pequeñas cosas, pero que están bastante guay, la verdad. You damned freak! For a moment, you hope the Famulus really does raise his hand to you. But then he comes to his senses and leaves the kitchen, his face bright red. What a pair you are! 50 de experiencia. Sí, te van dando experiencia, lo dicho, subes de nivel y puedes gastar talentos, pero tampoco es la gran cosa, los talentos. Hay zonas de este tipo, que es todo narrativa, todo investigar, lore, tal, y luego de repente te meten en un combate con 100 orcos, ¿vale? Es como muy contraposición, ¿vale? De una cosa, de un estilo y de otro. Master Lot Yonan, Frala told me you wished to speak with me. Ah, Tungdil, come in. There is a bag over there in the cupboard. Take it out, please. It contains artifacts belonging to my former Famulus Goren. I wish to return them to him. He's in Blacksaddle, 300 miles away. 300 miles? That's a long journey. Who are you going to entrust with this? I was thinking of you. Me? There is no one better to take on this journey. You have acquired much knowledge. You are almost a scholar. You know more than most Famuli about Girdlegard and its inhabitants. It is time for you to go out into the world and see it with your own eyes. With pleasure. What's in the bag? Magical devices. You better leave the bag closed if you want to avoid any accidents. Dwarves don't really like magic, and magic doesn't like you either. Rakus gave us so much craftsmanship that there's no space left in our bodies for magic. Strictly speaking, every time you've been too close to magic, it has ended in catastrophe. Perhaps I'll meet some dwarves on my travels. Yes, perhaps. But don't hold out too much hope. And be careful who you talk to. Not everyone out there likes dwarves. Yeah, goblins. They abduct baby dwarves and sell them to magi, from what I've heard. Not the best bit of business I've ever done. But what was I to do? The Longnoses threatened to throw you into the nearest river. Be on your guard. Look after the bag and don't lose it. May Palandiel be with you. And Vrakas too, of course. I'll set off immediately. I'll see you soon, Lot Yonan. Enano de combate. Dios, soy un pedazo de enano de combate. Simulador de Gimli. Salía el título del vídeo. Bueno, se me añadió una bolsa y algo de oro, creo. Hello, Frala. I need provisions for 300 miles. You're grinning from ear to ear. Finally, you've got the chance to see something of the world. 300? Tungdil, that's no errand. That's an epic journey. Wait, I've got just the right thing. But make sure the cook doesn't see. I'm going to Blacksaddle to return a few things to a former apprentice in the Magus. You pocket the rye bread, sausages, and ham. Enough food for the first few days of your journey. Perhaps I'll even meet some dwarves on the way. Frala throws you a cautious glance. It's a tricky subject that you can't help but broach. There aren't dwarves down here. You're the only one in Idaslane, as far as we know. I know, but I can't just have been born out of a rock. Somewhere in the mountains, I have a clan. Maybe even a family. Yes. Maybe. Frala has reminded you more than once that Lot Yonan wrote to the dwarf clans, and none of them were missing a dwarf boy. I've got a present for you. You take out a symbol of protection that you've carefully made from 3 horseshoe nails. It's not the finest jewellery in Girdlegard. One look at Frala's face makes it clear that it doesn't matter. She glows with happiness as she takes the pendant. For me? But why? Because you don't see me as an oddity, and you're like a little sister to me. You could have said. But you settle with a shrug and a crooked smile. I have to go. I've got a long journey ahead of me. I wish you the blessing of Palandiel and Vrakas to protect you from all danger in your journey. Here, a talisman. Whenever you look at it, think of me. Frala winks at you mischievously. And of getting me a nice present.
Se añade el inventario. Me han dado uno. Creo que es otro objeto clave, ¿verdad? Porque esto no es un objeto de equipar. No. Trae buena suerte a quien lo lleve. No sé qué tipo de suerte me va a dar porque, desde luego, los combates no me ayuda. Me ayuda -0. Bueno, vamos a salir del mundo y os explico lo del mapa mundi. How nice to see you again, Lot-Yonan. It must have been an age since we last met face to face. Nudin, welcome. Please, sit down. No, thank you, my friend. These are urgent matters, and I don't have much time. You must come to Leos Nudin immediately. The perished land is stirring. Are you sure? What makes you think that? I found out about 60 orbits ago, during a visit to the borders. Our magical barriers have weakened and become porous. The Elfar have left their land, and a huge horde of orcs have marched into Girdlegard. Were you able to strengthen the spell with your magic? No. I can't repair the damage alone. We need the combined power of the 6. The other 4 are already on their way here, but we need your help too. I will set off for Parista without delay. Oh, and as you're coming, could you also take the opportunity to bring back the things that I lent to you? Of course. I have them already packed in a bag. Oh, thank you. We'll be expecting you. Utterly blinded by the sunlight, you squeeze your eyes tightly shut after only a few steps. The time spent underground has made you so sensitive to light that you're forced to seek shelter in the shade of a mighty oak. Mira esto, tío. Yo cuando salí... Espérate, voy a contar esto. Yo cuando salí del mapa, cuando sales de la ruina esa, o sea, donde están viviendo, que están viviendo en una especie de bajo tierra, en una especie de ruina, digo, hostia, esto va a ser la polla, esto va a ser como el Baldur's Gate, vamos a ir por el mundo, tal cual... Y sales al mundo y es esto. ¿Cómo te queda? Es esto es el mundo. Esto es el mundo. Y es que resulta que el juego, esta es tu pieza, es que resulta que tú vas moviendo a la pieza y según donde la muevas, te sale un encuentro u otro. Los encuentros ni siquiera son aleatorios. No sé si me estoy explicando. Es decir, en todos estos puntos hay programados encuentros de algún tipo. Misiones, peleas, de todo tipo, ¿vale? Pero muchos de estos puntos no tienen nada. De hecho, la gran mayoría de puntos no tienen nada. Eso por un lado. Y por otro, que a lo mejor te meten en una zona de 20 metros, ¿sabes? Terminas el combate y adiós muy buena. Es decir, lo que tú te imaginas jugando al principio y dices tú, ¡ah, mundo, madre mía, esto va a ser! Aunque sea como Baldur's Gate, porque Baldur's Gate tenía también zonas, pero las zonas eran muy grandes, ¿vale? Y tenían cada una su propia historia. Aunque algunas eran de paso, pero bueno, eso es otra historia. Pues resulta que llegas aquí y te encuentras un mapamundi de mierda. A mí al principio me intentaba convencer, ¿vale? Digo, hostia, esto puede estar bien porque vas por los puntos, encuentros aleatorios, va a estar todo de puta madre. Pero es que resulta que los encuentros son siempre los mismos. Os pongo un ejemplo. Aquí, por ejemplo, imaginaos en este punto de aquí, donde está la S esta. En este punto de aquí hay bandidos. Da igual la partida que juegues, da igual si vienes por aquí o te vas por otro lado, vienes dentro de 20 horas. Dentro de 20 horas esos bandidos van a estar aquí, ¿vale? Al parecer eso es lo que yo he entendido después de jugar bastantes horas. Las conversaciones son las mismas, todo es lo mismo, todo. Así que así estamos, pero bueno, mira, vamos a avanzar hasta el primer punto. You reach a small lake by a birchwood. Your feet hurt and your eyes still sting in the unaccustomed sunlight. But a smile spreads across your face nonetheless. You've covered a decent distance on the first day of your big journey. You pitch your camp and lie down to sleep on the hard forest floor. When you awake in the morning, your legs are stiff and achy.
Trying not to feel sorry for yourself, you throw your rucksack over your shoulder. You're a dwarf, and dwarves don't complain. Estas conversaciones salen muy de vez en cuando, en plan, llegas, acampas, piensas en el pasado, tal, pero solo sales una vez. Solo eso, ese tipo de narrativa, solo sale una vez. Cuando pasas por el punto, ya no vuelves a ver esa narrativa, ¿vale? Y de hecho, cada vez que te mueves, es decir, no puedo estar yendo y viniendo. Ahora mismo puedo, por ejemplo, volver aquí y después volver aquí, ¿vale? Pero cuando haces eso, gastas esto. Gastas provisiones. Cada vez que te mueves, es un día. Cuando te quedas sin raciones, me parece que el personaje no se regenera o se regenera más lento, creo. Porque cuando hay combate y tal, el personaje pues se queda con heridas, ¿vale? Se queda con heridas y con menos salud, no tiene siempre el 100% de la salud. Y creo que teniendo provisiones, sí, sanan las heridas automáticamente durante los viajes si hay disponibles. Al final acabas teniendo 100 provisiones comprando a los mercaderes porque te dan muchísimo oro, ¿vale? Te dan mucho oro. El oro aquí se usa para... Cuando te topas con un comerciante, que son, a ver, ¿salen por aquí en el mapa? Creo que son estos. Son estos, ¿vale? Estos, sí, esto es un comerciante. Y el comerciante va moviéndose también por los puntos. Si os encontráis, le comercias. También hay comerciantes en algunas ciudades, como en esta, en la taberna también hay un comerciante. Y al comerciante pues le compras provisiones, pociones de curación, etcétera, etcétera. Y estaréis diciendo, ¡oh! ¿Qué más te ofrece el juego? Nada más. Es esto durante unas 15 horas. También he visto muchas críticas de que el juego es muy corto. Muy corto. Pues es esto que habéis visto durante 15 horas. Los combates del principio, la investigación que hemos visto ahora, la narrativa, investigación que hemos visto en la zona esta donde hemos estado, y el viaje en el mapa mundi. Hay algunas decisiones que te hacen insta-kill. En plan, os pongo un ejemplo. El personaje llega a un punto, ¿vale? Y te dicen, ¿acampas aquí o buscas otra zona más segura? Estás muy cansado, pero... Y tú le dices, acampo aquí. Y si le dices acampa aquí, a lo mejor te dicen, los bandidos te rodean y te matan. Y ya está, ya tomas por culo, game over, ¿vale? Y tienes que cargar la partida. Hay guardados, ¿vale? Hay guardados de ranura. Bueno, gente, estaréis viendo ya en pantalla lo que me gusta y lo que no me gusta de este juego. Me ha sorprendido, pero creo que son muy buenas ideas a medias. Me ha encantado, o sea, el juego, si me entiendes. O sea, me ha flipado llevar enanos, ¿sabes? Y matar decenas de enemigos con una hostia. Me ha encantado, pero la historia también está genial, porque más adelante te encuentras con dos enanos y hablan con tu prota, los llevas a todos y es como una relación de ahí de grupo de enanos, un gang de enanos, ¿sabes? Vas con un grupo de enanos y es muy divertido. Pero creo que le falta mucho, creo que este juego hubiera sido la polla, pero la pollísima, si hubiera sido estilo Sacred, tío. No digo estilo Diablo 2, porque el Diablo 2 creo que es muy oscuro, ¿vale? Creo que no le pega nada a un juego con enanos que sea tan oscuro, no le pega. Pero creo que un juego como Sacred, mucho más colorido, a este juego le hubiera sentado de puto lujo, chaval. Mundo abierto, con este sistema de combate donde tiene pocos personajes y multitud de enemigos, hubiera sido de puta madre. Pero tiene el sistema ese de tablero del mapa mundi que es un poco mierda, la verdad. Ya estaréis viendo la nota, lo dicho. El tema de los enanos, el lore, la narrativa, todo lo que es contexto está súper bien, es sobresaliente. Todo lo que es combate directo, combate directo de habilidades, de matar, de la táctica, de a ver dónde pongo los enanos, tal, también está genial. El problema es que el mapamundi, las conversaciones se repiten, una vez sabes dónde está todo, ya te lo sabes todo. El juego, al parecer, yo no me lo he pasado, pero el juego parece ser que según todos los análisis que he leído es muy corto. Me lo creo, pondré por aquí o habré puesto ya el cuánto dura según la página de How Long to Beat, que es una página que calcula la media del tiempo que tienen los juegos en pasártelo o en completarlo al 100%. Y lo otro es lo que me quejé de Dragon Age, que es que la IA de los aliados es mierda. A veces se quedan parados, a veces se atrancan con una piedra. Pues pasa algo muy parecido, e incluso diría que en este juego es peor que en Dragon Age Origins, lo cual ya es decir, porque mira que me calenté en Dragon Age Origins cuando me pasaba eso. Para mí, he visto que le han dado muchos 6s y yo que sé, o notables muy bajos. Para mí es un notable alto o un notable sin más. No sé la nota que le habré puesto, pero me ha gustado
bastante. Pero bueno, espero que os haya gustado este gameplay en español. Espero... Cavalon, compañero, gracias por regalarme el juego. Te lo agradezco que me hayas regalado Overlord y The Dwarves. Pero no hace falta que me regales nada más, en serio. No hace falta que me donéis nada. No hace falta que me regaléis ningún juego. No me hace falta, ¿vale? Simplemente, yo que sé, si queréis apoyar el canal, poner un comentario y darle una me gusteada, ¿vale? Pero ya está, no hace falta nada más. Hasta aquí The Dwarves, espero que os haya gustado. Si lo apoyáis mucho, pues acabará viniendo una serie de este juego. Y si no, pues quedará como un análisis, ¿vale? Nada más. ¡Ale! Nos vemos en el siguiente vídeo.